Muy buenos días, apreciados hermanos. Un feliz inicio de semana de labores. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática. Recuerda el tema para la semana. El tema general es fe contra todo pronóstico. Y para hoy, lunes 29 de abril, nos toca pues el tópico transmitir la palabra de Dios. Bien, no lo podemos hacer pues sin antes encomendarnos a Dios. Así es que les suplico que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre, te agradecemos el tiempo que nos permites de poder meditar en tu palabra. Bendiga el consejo, Señor, y ayúdenos a poderlo interpretar correctamente, poderlo poner en práctica y poderlo compartir también con aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros y bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tópico de esta mañana pues nos lleva a la lectura bíblica de Segunda de Corintios, el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 6 versículos y después, posteriormente, leeremos un versículo más del capítulo 2 y el versículo 14. Allí nos vamos a centrar en la meditación de esta mañana y vamos a tratar de responder, pues, que lo que la interrogante dice, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la confianza que tenía el apóstol Pablo a pesar de los desafíos, dice, que enfrentaba al proclamar la verdad de la palabra de Dios? Bien, leo Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6 y dice: por lo cual, teniendo nosotros, dice, esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos, dice, los escondrijos de vergüenza, no andando, dice, con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Póngale cuidado a esto. Dice, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos, dice, a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3 dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, ponga cuidado también a este consejo, sino a Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, dice, en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y terminamos con el capítulo 2, versículo 14, que dice de la siguiente manera: mas a Dios gracias, el cual hace, dice, que siempre triunfemos en Cristo Jesús, y manifiesta, dice, el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Bien, estos textos, en especial los que leímos en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, nos dan una idea de que el apóstol Pablo enfrentó dificultades, dice, abrumadoras en su tarea, dice, de difundir el evangelio. Sin embargo, dice, tenía la confianza el apóstol de que la palabra de Dios, dice, acabaría triunfando, porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo, dice, en favor de la verdad. Así lo manifestó en 2 de Corintios 13, 8 también. Ahora bien, estamos hablando de los reformadores, y también el autor de la lección nos dice que los reformadores se enfrentaron, dice, a pruebas similares igual a las de Pablo, que se le ponían al verdadero evangelio, ¿no? Y salían allí algunos líderes allí, posiblemente también tratando de poner sus propias ideas, ¿verdad? Así es que por eso dice también, los reformadores se enfrentaron a pruebas similares. No obstante, dice, por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Un ejemplo de valentía, dice, frente a probabilidades aparentemente abrumadoras, es el de, no sé si lo vamos a leer bien, pero aquí se lo leo yo así como está escrito en español.
el nombre es un nombre inglés, pero es William Tyndale. El mayor deseo, dice, de Tyndale era, dice, dar a Inglaterra una, una traducción de la Biblia, dice, exacta, lo más apegado, dice, al original. Entonces dice que ese era su mayor deseo. Y Tyndale dice que se dio, dice, a traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y a corregir, dice, algunos de los errores de la traducción de Whitfield. Ya habíamos visto que este hombre había también traducido la Biblia y como que se le habían escapado algunos errores. Él los corrigió, dice, y, y dice que hacía 200 años este hombre había traducido esta Biblia. Bueno, finalmente dice que Tyndale también fue arrestado y juzgado. Juzgado, dice, muchos ejemplares de su versión de la Biblia impresos en Worms, Alemania, fueron confiscados y quemados públicamente. Su juicio tuvo lugar, dice, en Bélgica en el año de 1536. Fue condenado a la hoguera, dice, por herejía. Sus verdugos, hermanos, tremendo esto que se habla de este hombre, dice que sus verdugos lo estrangularon mientras lo amarraban, dice, acuérdense que los que morían en hoguera eran amarrados en estacas o algo similares, así como cruz, y mientras lo amarraban ahí, que dice que fue estrangulado por sus verdugos. Pero bien dice de que luego dice de la hoguera que quemaron, dice su cuerpo, pues sus últimas palabras fueron pronunciadas, dice, con celo y a viva voz, y se describen, dice, como dice, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y dice la historia de este hombre que Dios respondió milagrosamente la oración de Tyndale. Tremendo. A los 4 años, dice que de su muerte se publicaron 4 traducciones de la Biblia en inglesa. Y en el año de 1611 se imprimió la versión de la Biblia del rey Jacob. Esta es una traducción muy interesante y dice de que basado en gran medida, dice esta traducción, que es la más apegada al original, dice que basada, dice, en gran medida en la obra de Tyndale, dice, los 54 eruditos que elaboraron la obra, dice, se basaron mayormente en la anterior traducción inglesa de Tyndale. Una estimación sugiere, dice, que el Antiguo Testamento de la Biblia, la traducción Rey Jacobo, del 1611, dice, es en un 76%, dice el Antiguo Testamento de la traducción de Tyndale, es lo que él tradujo. Y en el Nuevo Testamento dice que un 83%, aún más, es lo que él tradujo también. Está en esta Biblia de la versión El Rey Jacob. Muy bien, estos son datos interesantes, hermanos. Y dice el último dato que quiero compartir es que dice que en el año 2011, la versión esta, hay una, ¿cómo diríamos? Pienso yo que una oficina en la cual pues se encarga de las traducciones de esta Biblia. Dice que en el 2011 la versión del Rey Jacobo celebró su 400 aniversario y vea qué interesante. Y superó, dice, el hito, dice, de los 1,000,000,000 de Biblias impresas. Tremendo la labor de este hombre, ¿verdad? Todo a través de la labor de este hombre. Y ha sido traducida, dice, en 2,454 idiomas. Ha impartido, dice, a decenas de millones de personas en todo el mundo. El sacrificio de William Tyndale valió la pena. Ahora viene lo interesante, mis hermanos. Esto es información que es bueno tenerla, conocerla, compartirla,
pero lo más importante es que dice, sin importar lo difícil que pareciera, ni lo desafiante que fueran las circunstancias, dice, Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. La vida de Tyndale dije que fue determinante para la eternidad. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Yo siempre digo, la historia es bonita y es bonito conocerla. Pero ¿qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que este hombre, qué es lo que la historia de este hombre, de su vida, qué nos motiva? O qué te hace pensar? Vea, él hizo todo, dio todo, dice, porque él anhelaba que la gente, al menos de su nación, Inglaterra, conociera la palabra de Dios en el idioma inglés. Y por eso él dio todo por el todo para hacer esta traducción de la Biblia en inglés. Eso le costó la vida a él. Y mis apreciados hermanos, el punto es, como sigo insistiendo, la historia es bonita, pero ¿qué aprendemos de la historia de este hombre? Yo por lo menos hago la pregunta y me la hago para mí mismo también. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que se conozca la palabra de Dios a través de, de la pluma escrita, vamos a decir así? ¿Qué hacemos? Pero que se conozca el verdadero mensaje o la verdadera palabra del Señor. Vea, hay unas interesantes preguntas como para seguir reflexionando. Siempre me gusta esto y me gusta lo que está al final que dice que leamos Daniel 12:3 y Apocalipsis 13. Y vamos a leer Daniel 12:3 y vea lo interesante, lo que las promesas de Dios son para este tipo de personas. Ahora bien, dice Daniel 12:3, en los entendidos resplandecerán, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:13? De la siguiente manera. Leo y dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esto es interesante. La obra de este hombre sigue todavía dando resultados en las vidas de cada uno de nosotros y de aquellos que todavía vendrán a conocer la palabra del Señor. Quiera el Señor, mis hermanos, que nosotros tomemos este ejemplo y que agarremos este ejemplo para que seamos instrumentos útiles para otros que no conocen la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Recuérdese que aquí siempre hay oposición y a veces hay muchas. Siempre la pregunta surge y se la hacen a uno, algunos que no conocen de mucho de Biblia o de religión. Y surge la pregunta y dicen, ¿y por qué tanta religión? ¿Por qué tantas creencias? ¿Por qué tantos evangelios? Dicen, el evangelio solo es uno. El problema es quiénes lo predican y cómo lo predican. Si todos predicáramos la verdad como está escrito en la palabra de Dios, no tendríamos problemas. No estaríamos ahí discutiendo y tratando de razonar o de hacer entender a las personas, bueno, y es bueno hacerlo, de muchas cosas que la palabra de Dios las dice, que sin embargo otros las han transversado, que dicen que ya no, que fueron borradas, fueron clavadas en la cruz del Calvario, y por ahí sale un montón de cosas. ¿A dónde está? Entonces, mis apreciados hermanos, la pregunta es, ¿de qué manera, dije, se aplican estos textos en la vida de Tyndale? Bueno, ahora piensa, dice, en tu propia vida y en tu impacto sobre los demás. ¿Qué estímulo te dan estos textos, dice, respecto a la oportunidad que tienes de influir en otros, influir sobre los demás para la eternidad? Apreciados hermanos, esto a veces
el, el llevar esta verdad, el predicar esta verdad, el instruir a otros en esta verdad, a veces trae problemas, da problemas. A este hombre le costó la vida. Me imagino que le costó también todo lo que tenía porque trabajó duramente para hacer estas traducciones de la Biblia, para que el pueblo pudiera leer la palabra de Dios y no se dejara engañar. Bueno, pero esas obras, dice, son las que siguen todavía hablando y haciendo maravillas hasta hoy en día de este hombre. ¿Cuáles van a ser tus obras? ¿De cuáles son las obras que van a seguir hablando de ti? Podría ser la pregunta para reflexionar en esta mañana. Quiera el Señor pues, de que nos dediquemos a que como estos reformadores, a predicar la verdad. Como el apóstol Pablo, como todos estos reformadores tuvieron problemas, seguro que los vas a tener, pero que no te quede la menor duda que Dios estará contigo y Él siempre guiará tu vida y siempre guiará este mensaje, que es el propósito de Él, que lo llevemos a todo el mundo. Que Dios te bendiga y que te dé una feliz semana, mi deseo y oración.